Antes de que nos adentremos en los oscuros secretos de esta historia. Si estás listo para ser cómplice en cada misterio que desenterremos, suscríbete al canal para encender nuestra linterna y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Comencemos. Los grilletes de hierro se hundían en sus muñecas, cadenas que habrían podido triturar el cráneo de cualquier hombre común. Un coloso de 2.18 metros de altura estaba siendo subastado en la plaza principal de Izamal. Bajo el sol implacable de agosto, la multitud enmudeció. Nunca habían visto a un ser humano de tales dimensiones. Sansón no los miraba, su vista se perdía en un punto que ellos no podían comprender. 9 hombres intentarían doblegarlo en los años por venir. 9 hombres que nunca volverían a caminar. Esta es la crónica del gigante que se negó a hincarse. El puerto de Progreso apestaba a salitre, sudor y miedo aquella mañana de 1843. Los barcos procedentes del Caribe atracaban para descargar su mercancía humana. El subastador, don Marcos Tornel, había vendido a miles en sus 20 años de carrera, pero cuando se abrió la escotilla del navío mercante, incluso él retrocedió. Sansón salió encorvado por la baja estatura de la puerta. Al enderezarse, las mujeres soltaron un grito ahogado y los hombres buscaron instintivamente machetes que no portaban. Su piel era más oscura que la tierra de la selva maya, estirada sobre músculos que parecían de un animal de carga. Las cicatrices de su espalda contaban historias de dueños anteriores que fracasaron en quebrar su espíritu. Sus cadenas eran de hierro naval, gruesas como el pulgar de un hombre. A pesar de la humillación, sus ojos ardían con un fuego que inquietaba a los traficantes más experimentados. Tornel aclaró su garganta, pero su voz flaqueó. Empezamos en 500 pesos. El doble de un peón fuerte. Hacendados de todo el estado habían viajado solo para verlo. Se decía que este gigante había sido capturado en Haití tras dar muerte a 3 soldados franceses con sus propias manos. 600. Gritó una voz desde atrás. Era don Tomás Valenzuela, dueño de la próspera hacienda San Juan. Necesitaba fuerza bruta para expandir sus plantíos de henequén. 800. Respondió otro. Y 1200. Sentenció Valenzuela. Pago en efectivo, ahora mismo. El mazo cayó con un golpe seco. Vendido. Mientras los trabajadores transferían las cadenas, Sansón giró la cabeza lentamente hacia su nuevo dueño. De su garganta emergió una voz profunda, como un trueno antes de la tormenta. Recuerda. La hacienda San Juan abarcaba miles de hectáreas de suelo yucateco, trabajada por cientos de almas. Valenzuela necesitaba a alguien despiadado para controlarlos. Por eso contrató a Jacobo Rutilo, un capataz cuya crueldad era leyenda en el sureste. Rutilo era un hombre pequeño pero fibroso, de 1.70 metros, con una cicatriz que le cruzaba la cara desde el ojo hasta la mandíbula. Siempre vestía de negro y portaba un látigo de cuero crudo al que llamaba Misericordia. Cuando Sansón bajó de la carreta en la hacienda, Rutilo no se inmutó. Había domado a hombres grandes antes. Yo mando aquí, dijo Rutilo rodeándolo. Don Tomás es dueño de la tierra, pero yo soy dueño de tu sudor y de tu sangre. Me dirá señor. ¿Entiendes? Sansón guardó silencio. Rutilo desenrolló a Misericordia. Te hice una pregunta, muchacho. El látigo cortó el aire. El primer golpe abrió la carne en los hombros de Sansón. El gigante ni siquiera parpadeó. Un segundo, tercero, cuarto, hasta llegar a 10. Rutilo estaba jadeando, no por el esfuerzo, sino por la incertidumbre. Había visto a hombres fuertes llorar como niños al tercer azote, pero este gigante absorbía el castigo como si fuera lluvia de verano. Antes del 11º golpe, Sansón habló. 17 días. Rutilo se detuvo, confundido. ¿Qué dijiste? 17 días, repitió el gigante. Recuerda el número. Enfurecido, Rutilo le asestó 5 latigazos más, pero las manos le temblaban.
Nunca nadie lo había mirado con tanto desprecio. Esa noche, en la galera número 7, los demás peones rodeaban a Sansón con una mezcla de pavor y respeto. Una anciana llamada Doña Esther curaba sus heridas con hierbas. «No debiste hablarle así», susurró ella. «Rutilo mata por menos». «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», preguntó Sansón. 10 meses. Disfruta el dolor ajeno. Un joven llamado Isaías preguntó desde las sombras. ¿Es cierto que mataste a esos soldados? Querían llevarse a mi familia, respondió Sansón. Yo tenía 14 años. Esther terminó de vendarlo y le preguntó qué significaban los 17 días. Sansón sonrió por primera vez, una sonrisa sin pizca de humor. En Haití, mi padre era herrero. Me enseñó a trabajar el metal y a contar. A ver patrones. Rutilo tiene un patrón. Cojea levemente de la pierna derecha, una vieja herida. Su respiración es débil, tiene pulmones enfermos. Y aunque usa el látigo con la derecha, busca el cuchillo con la izquierda, su mano dominante está lastimada. ¿Vas a escapar?, preguntó Isaías. No, dijo Sansón. Correr es lo que esperan. Yo estoy planeando algo que no pueden predecir porque no creen que podamos pensar. Ven músculos y cadenas, pero no ven matemáticas. A la mañana siguiente, a las 5 de la mañana, la campana llamó al trabajo. Rutilo asignó las cuotas. Para todos, 200 libras de pencas. Para el gigante, 300. Si no cumples, te las verás conmigo. Sansón tomó su saco y se dirigió al campo. Sus manos enormes cortaban el enequén con delicadeza, pero trabajaba con una lentitud deliberada. Al mediodía, Rutilo llegó a caballo y vio que el saco de Sansón estaba casi vacío. «Esto no pesa ni 30 kilos», rugió el capataz. «Quítate la camisa. Te voy a enseñar lo que les pasa a los flojos». Sansón no se movió. «Cumpliré la cuota», dijo con calma, «pero necesito algo primero». «¿Qué necesitas, esclavo?», rió Rutilo con desprecio. «Agua. Los demás tienen cubas al final de su fila. Yo no tengo nada. Dame agua y te daré las 300 libras antes del ocaso». Rutilo se lo pensó. Los demás peones habían dejado de trabajar para observar el duelo de voluntades. «Está bien. ¿Quieres agua? Tendrás agua. Pero si te falta una sola libra para las 300, te daré 50 latigazos en lugar de 10. ¿Trato hecho?». «Trato hecho», respondió Sansón. Un cubo de agua apareció al final de la hilera de Sansón, traído por un sirviente que miró al gigante con ojos abiertos y temerosos. Sansón bebió profundamente y volvió a la cosecha. Pero algo había cambiado. Sus manos se movían ahora con una precisión mecánica. Había pasado la mañana estudiando a los demás recolectores, calculando el método más eficiente. Las pencas de enequén caían a un ritmo constante. Isaías, trabajando en la fila de al lado, observaba con asombro cómo el gigante cortaba las fibras a una velocidad imposible. A las 4 de la tarde, el saco era tan pesado que Sansón ya no podía cargarlo, lo arrastraba. Rutilo pasó 2 veces, comprobando el avance con una sorpresa que no podía disimular. Pero Sansón no solo trabajaba, él contaba. Cada penca tenía un peso promedio, él rastreaba su progreso con precisión matemática, ajustando su velocidad para llegar exactamente a las 300 libras. Ni una onza más, ni una menos. Al atardecer, Sansón arrastró su saco hacia la báscula de la hacienda San Juan. Una multitud de peones se había congregado. Rutilo esperaba con el libro de contabilidad abierto y una sonrisa depredadora. «A ver si eres tan listo como crees», masculló el capataz. 2 hombres subieron el saco a la báscula. El contrapeso se estabilizó. Rutilo se inclinó para leer y su sonrisa se borró de golpe. 136 kilos, dijo lentamente, el equivalente exacto a 300 libras.
La multitud murmuró. Cumplir con la cuota era difícil, cumplirla con exactitud exacta era estadísticamente imposible. El enequén varía en tamaño y humedad, pero este gigante lo había calculado todo. Mañana haré 350, dijo Sansón, sosteniendo la mirada de Rutilo. Por primera vez en 10 meses, Jacobo Rutilo sintió algo que no conocía, incertidumbre. Este hombre no era como los demás, estaba pensando varios movimientos por delante. Durante la semana siguiente, Rutilo desplegó sus armas más crueles. Aislamiento, el tercer día, envió a Sansón a trabajar solo al campo más lejano. Sansón trabajó sin quejarse. Hambre, el quinto día, le cortó la ración de comida a la mitad. Sansón comió despacio, manteniendo su ritmo. Los otros trabajadores, a escondidas, le pasaban trozos de tortilla y frijoles. Agotamiento, el séptimo día, lo obligó a trabajar en domingo, el único día de descanso. Cada noche, en la oscuridad de la galera, Sansón anunciaba la cuenta regresiva. 13 días, 12 días, 11 días. En la octava noche, doña Esther le preguntó qué pasaría al llegar a 0. Rutilo es un hombre de rutinas, susurró Sansón. 4:30 despertar, 6 inspección, 9 revisión. La gente que depende de rutinas se vuelve predecible. Pero tiene armas, tiene perros, advirtió un peón. No lo atacaré yo, respondió el gigante. Dejaré que él me ataque, pero en mis términos. En el 11º día, a solo 6 de la fecha fijada, Rutilo hizo su jugada más sucia. Al momento del pesaje, Sansón entregó sus 350 libras reglamentarias. Mi libro dice que hoy te tocaban 400, dijo Rutilo con una sonrisa cínica, mostrando el registro alterado con tinta fresca. Usted dijo 350, respondió Sansón con voz profunda. ¿Me estás llamando mentiroso, muchacho? El desafío flotaba en el aire. Si Sansón se resistía, era rebelión. Si aceptaba, era debilidad. No, señor, dijo Sansón sonriendo. Debí oír mal. Aceptaré el castigo. 50 latigazos. Sansón se quitó la camisa ante todos. Mientras recibía el castigo, miró a Isaías y movió los labios en silencio. 5 días. Al llegar al azote número 50, Rutilo estaba exhausto. Sus pulmones débiles luchaban por aire. El gigante no había emitido un solo quejido. Mañana la cuota es de 400 libras, ordenó Rutilo con manos temblorosas. Al día siguiente, Sansón se levantó con la espalda destrozada. Cada movimiento abría sus heridas, pero caminó hacia el campo. El cálculo era brutal, 400 libras significaban miles de pencas en 12 horas. Un corte cada 1.4 segundos. Al mediodía, Sansón apenas llevaba un tercio. Rutilo se burló. Parece que tendremos otra conversación esta noche. Pero a las 4 de la tarde, ocurrió algo que nadie en la hacienda San Juan había visto jamás. Isaías terminó su fila y se pasó a la de Sansón para ayudarle. Luego llegó una mujer llamada Sara, y después un hombre llamado Marco. En poco tiempo, 7 personas trabajaban en silencio en la hilera del gigante. Rutilo llegó al galope, rojo de furia. ¿Qué hacen en su fila? Vuelvan a sus puestos o les daré 10 latigazos a cada uno. No, interrumpió Sansón. Yo les ordené que me ayudaran. Si alguien debe ser castigado, soy yo. Todos serán castigados. Gritó Rutilo. No han llegado a las 400 libras. Péselo ahora, desafió Sansón. Si falta una onza, júntenos a todos para el castigo. Pero si llegamos, déjelos en paz. Trajeron la báscula al mismo campo. Incluso don Tomás Valenzuela salió de la casa principal para observar. El sol proyectaba sombras alargadas cuando subieron el saco. El contrapeso se detuvo. 183 kilos, murmuró un ayudante, 403 libras. Imposible,
susurró Rutilo. A las matemáticas no les importan las condiciones, sentenció Sansón. Yo corté 280 libras. Isaías 40, Sara 35, Marco 28. El resto sumó 60. 400 libras exactas, más 3 de margen de error. Valenzuela, impresionado por el orden y la lógica del gigante, dio un paso al frente. Señor Rutilo, necesito hablar con usted a solas, dijo el hacendado. Finalmente, don Tomás Valenzuela se dirigió a la multitud. Lo que sucedió hoy no volverá a ocurrir. Cualquiera que sea sorprendido trabajando en la fila de otro será vendido de inmediato. Pero la cuota de hoy se cumplió. Sin castigo. Regresen a sus tareas. Mientras la multitud se dispersaba, Rutilo agarró el brazo de Sansón con fuerza. Te crees listo, pero he doblegado a hombres más grandes. Estaré listo para lo que sea que planees en 4 días. Será lo último que hagas. Sansón lo miró con una extraña compasión. 4 días, señor. Recuerde el número. Esa noche, en la galera, Sansón susurró a sus aliados. Me ha estado observando de cerca, tal como planeé. Cuando quieres ocultar algo, haces que la gente lo mire directamente. Ven lo que esperan ver y se pierden todo lo demás. ¿Qué se pierden? Preguntó Isaías. Me miran a mí. Pero nadie lo está mirando a él. Durante los siguientes 3 días, Sansón cumplió sus 350 libras exactas. Ni una más, ni una menos. Mientras tanto, su red de información operaba en silencio. Día 13, Isaías confirmó que Rutilo cojeaba de la pierna derecha. Día 14, Sara escuchó que Valenzuela exigía más disciplina. Rutilo estaba bajo presión. Día 15, el viejo Marco notó que la yegua castaña de Rutilo se asustaba con las serpientes. En la noche del día 15, Sansón reunió a 7 personas. En 2 días, a las 3 de la tarde, Rutilo hará su ronda en los campos del este. La temperatura rondará los 38 grados centígrados. Estará cansado y sus pulmones débiles sufrirán. Ahí es cuando el patrón se completa. ¿Qué necesitas?, preguntó Isaías. Sansón asignó tareas con precisión quirúrgica. Marco, capturar una serpiente de cascabel o una sorda y esconderla en el cobertizo de herramientas. Sara, mencionar casualmente a la esposa de Valenzuela que las cercas del este están flojas, para asegurar que Rutilo inspeccione esa zona exacta. Isaías, sufrir un golpe de calor real, por deshidratación controlada, a las 2:45 de la tarde para obligar a Rutilo a desmontar de su caballo. El sábado, día 17, amaneció con un calor asfixiante. A las 2:30 de la tarde, Isaías se desplomó en el campo. Doña Esther corrió con agua pidiendo ayuda. Rutilo llegó al galope y, malhumorado, desmontó para revisar al peón flojo. Mientras Rutilo estaba en el suelo, Sansón caminó hacia el cobertizo, recuperó el saco con la serpiente y se acercó al capataz. Señor Rutilo, hay un poste suelto que debe ver. Es peligroso. Sansón lo guió lejos de los demás. Cuando estuvieron aislados, Sansón abrió el saco frente a la yegua. El animal, al ver al reptil, se encabritó con terror. Rutilo, con su rodilla derecha débil y su mano lastimada, no pudo sostenerse. Cayó hacia atrás en un ángulo antinatural. El sonido del hueso rompiéndose fue audible por encima de los relinchos. La rodilla de Rutilo se destrozó contra el suelo pedregoso de Yucatán. Usted lo planeó, gruñó Rutilo entre gritos de agonía. Fue un accidente, señor, respondió Sansón con voz serena mientras llegaba la ayuda. La serpiente debía estar bajo el poste. El diagnóstico médico fue final, Rutilo nunca volvería a caminar sin bastón. Sus días como capataz habían terminado. En la galera 7, Sansón pronunció una palabra, 1. Valenzuela contrató de inmediato a un reemplazo, Marcus Webb, un hombre cuya crueldad superaba a la de Rutilo.
Webb era un coloso de 1,83 metros que no creía en castigos públicos, sino en desapariciones. En su primera semana, 2 peones, Thomas y Ruth, desaparecieron sin dejar rastro. Webb decía que los había vendido, pero los rumores decían que estaban bajo tierra. A diferencia de Rutilo, Webb era caótico. Cambiaba horarios y cuotas al azar. Pero Sansón no dormía. Noche tras noche, observaba desde una rendija de su choza. Vio a Webb salir a las 11 de la noche con una pala. Vio cómo regresaba con las botas llenas de barro fresco. El patrón de la culpa. Webb visitaba las tumbas de sus víctimas para asegurarse de que nadie las descubriera. Sansón decidió que la segunda columna no se rompería con violencia, sino con la verdad. Una noche, se coló en el cobertizo de Webb y encontró un libro de contabilidad oculto. No era de Enequén, era un registro de muertes. 17 nombres en 5 años. Sansón, que sabía leer y escribir secretamente, copió los nombres y las fechas en un trozo de tela. Pero necesitaba que Valenzuela lo viera sin sospechar de él. Usó a Sara, la sirvienta. Una mañana de noviembre, mientras ella servía el chocolate a don Tomás, accidentalmente dejó caer el paño con los nombres cerca del escritorio del hacendado, escondido entre otros papeles. Valenzuela descubrió el paño a las 4 de la tarde. Su rostro se ensombreció al leer los nombres de sus propios trabajadores desaparecidos junto a fechas y métodos de ejecución. Valenzuela era un explotador, pero también un hombre de negocios que no toleraba a un psicópata que destruía su propiedad por placer. Llamó a Sara al estudio y la interrogó con severidad. El aire en la hacienda San Juan se volvió gélido. La ecuación para romper la segunda columna estaba a punto de resolverse. La criada mantuvo una compostura perfecta. Declaró haber encontrado el paño en la lavandería y, asumiendo que era un pañuelo de don Tomás Valenzuela, lo dejó en su estudio. La explicación fue tan plausible que Valenzuela no sospechó de ella. Sin embargo, el hacendado ahora tenía en sus manos una lista de 17 asesinatos, incluidos 2 peones de su propia hacienda. Durante los 3 días siguientes, Valenzuela realizó su propia investigación en secreto. Envió mensajeros a las haciendas anteriores donde Webb había trabajado. Las respuestas confirmaron la pesadilla. Múltiples trabajadores habían desaparecido bajo su mando, registrados como vendidos, pero nunca recibidos en sus destinos. La prueba final llegó un jueves de noviembre. Valenzuela siguió a Webb en una de sus caminatas nocturnas por la selva yucateca. Desde la distancia, vio al capataz arrodillarse junto a tierra removida, inspeccionando una de sus fosas ocultas. Valenzuela regresó a la casa principal antes del amanecer. Como hombre de negocios, sus cálculos eran fríos. Si se sabía que en la hacienda San Juan trabajaba un asesino en serie, el valor de sus tierras se desplomaría y las complicaciones legales lo arruinarían. Pero Sansón ya había previsto el siguiente paso. Sabía que un hombre que ha matado a 17 personas no se iría pacíficamente con un despido. En el día 47 del empleo de Webb, Sansón le susurró a Isaías: en 3 días, Webb se enterará de que lo investigan. Vendrá por mí, y cometerá un error. ¿Cómo lo sabes? Porque yo mismo le diré que fui la fuente. Haré que se enfurezca tanto que no pueda calcular. La gente enojada solo reacciona, no piensa. El viernes por la mañana, Valenzuela citó a Webb en su despacho. Fue breve, mostró las pruebas de los asesinatos y las transacciones falsas. Tienes 24 horas para irte de mi propiedad, sentenció Valenzuela. Te daré 2 meses de sueldo y una carta de recomendación que no mencione esto, pero solo si te vas sin ruido. Si causas problemas, te entrego al comisario de Izamal. Webb no negó nada, pero sus manos trituraron los brazos de la silla. Fue el gigante, ¿verdad? Masculló Webb. Ese genio matemático. Webb encontró a Sansón en el campo de Enequén más alejado a las 2 de la tarde. El campo estaba vacío, Webb había despachado a los demás. Eres un chico listo,
dijo Webb, con la mano derecha en su pistola y la izquierda en su cuchillo de mango de hueso. Pero no puedo dejarte vivir. Eres el único testigo real. Una vez que mueras, solo será la palabra de Valenzuela contra la mía. Don Tomás te ordenó que te fueras, dijo Sansón con calma. Si me matas, te colgarán. ¿Quién va a testificar? Río Webb. ¿Los esclavos? La ley no se los permite. ¿Valenzuela? Él sería cómplice por encubrirme. Te enterraré aquí mismo y el domingo estaré en Campeche. Webb sacó su pistola. Date la vuelta. Lo haré rápido. Sansón no se movió. Dio un paso al frente. Cometiste 3 errores, Webb. Primero, asumiste que trabajaba solo. Segundo, asumiste que este campo estaba vacío. Y tercero, asumiste que te tenía miedo. De entre las pencas de Enequén emergió don Tomás Valenzuela con un fusil al hombro. Por el otro lado apareció el comisario de Izamal con 2 ayudantes armados. Webb estaba rodeado, su pistola apuntando a Sansón era ahora la prueba irrefutable de un intento de asesinato. Baja el arma, ordenó el comisario. Webb, acorralado, giró su arma hacia Valenzuela en un acto desesperado. Pero Sansón se movió con una velocidad sobrehumana. Su mano gigante atrapó la muñeca de Webb y la apretó hasta que el hueso crujió. La pistola se disparó al aire. Con la otra mano, Sansón levantó a Webb del suelo como si fuera un muñeco. Suelta el cuchillo, ordenó el gigante. El arma cayó al suelo. Solo entonces Sansón lo soltó para que el comisario le pusiera los grilletes. ¿Cómo lo supiste? Jadeó Webb por el dolor. Matemáticas, respondió Sansón. Eres predecible. Mataste a 17 personas siguiendo el mismo patrón. Sabía que no me dejarías vivo, así que me aseguré de que el dueño y la ley estuvieran presentes para tu última confesión. Mientras el carro se llevaba a Webb hacia la prisión de Mérida, Valenzuela miró al gigante. Al final me salvaste la vida, Sansón. Pudo dispararme a mí. ¿Por qué? Soy tu dueño, me beneficio de ti, tenías razones para dejar que me matara. Sansón sostuvo su mirada. Usted es predecible, don Tomás. Se le puede calcular. Webb era el caos, y el caos no se puede controlar. Además, una leve sonrisa cruzó su rostro, necesito 7 más. ¿7 más qué? Dije que les rompería la columna a 9 hombres antes de cumplir los 25. Tengo 22 años. Rutilo fue el número 1. Webb es el número 2. Me faltan 7 en 3 años. Esa noche, en la galera 7, Sansón anunció a la oscuridad, 2. Marcus Webb fue ahorcado 3 semanas después en Mérida. Sus últimas palabras fueron, cuiden sus espaldas del gigante. Pero nadie escuchó. Fiel a su predicción, para cuando Sansón cumplió 25 años en 1846, 9 capataces habían sufrido destinos catastróficos en la hacienda San Juan o propiedades vecinas. Jacobo Rutilo, rodilla y columna destrozadas por la caída de su caballo. Marcus Webb, columna cervical rota en la horca. Patricio Solís, aplastado por una prensa de Enequén, accidente fortuito. David Morrison, caída desde el techo de un almacén, parálisis permanente. Julián Ayes, pisoteado por bueyes asustados, múltiples fracturas vertebrales. Carlos Dumont, parálisis misteriosa tras beber agua de un pozo. Roberto Asford, volcadura de carreta, fractura de cuello. José Sterling, atacado por un jaguar que entró inexplicablemente a la hacienda. Miguel Presas, simplemente desapareció, dejando su diario donde escribía que el gigante lo estaba calculando. Cada caso fue investigado y dictaminado como accidente. Sansón siempre tenía una coartada perfecta, estaba en el campo, rodeado de testigos, trabajando con precisión matemática. La noticia se corrió por todo Yucatán, la hacienda San Juan estaba maldita.
Ningún capataz quería trabajar allí, sin importar el sueldo. Valenzuela se vio obligado a dirigir la hacienda personalmente. Y entonces ocurrió lo inesperado, la productividad aumentó. Sin látigos ni crueldad, los trabajadores operaban mejor. Valenzuela, motivado por el dinero, entendió que el sistema de Sansón era más eficiente que el del terror. 9 columnas vertebrales, 9 hombres que creyeron que el tamaño era la única arma de Sansón, sin saber que su mente era más letal que su fuerza. Si esta historia te demostró que la inteligencia es la herramienta más poderosa contra la opresión, no dejes que el patrón se detenga aquí. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Activa la campana, porque hay más historias ocultas en los pliegues de la historia que el sistema no quiere que calcules. No te pierdas la próxima entrega de Justicia y Estrategia. Muchas gracias por ver este video y por acompañarnos en la Hacienda San Juan. Nos vemos en el próximo conteo. Dios los bendiga.